Nuestro siguiente personaje es una mujer con muchas virtudes. Casualmente esto hizo ronchas en las más altas esferas. Su enjuiciamiento dio y sigue dando que hablar. La integridad es lo único que ella tiene y a los demás no les gusta. Esta es la historia de Ana Matilde Gómez. Ana Matilde Gómez es una mujer que intimida. ¿Te lo han dicho antes? Sí, sí. Yo a veces no comprendo muy bien por qué, pero he llegado a la conclusión que tiene más que ver con el conocimiento, tiene más que ver con el rol que me tocó desempeñar públicamente, que es un cargo de autoridad, Claro. y con un poquito también mi forma a veces yo no sé mucho de zonas grises, y las personas que son así en el sentido de que lo que es, puede de alguna manera intimidar. La versión de los diarios y medios de comunicación anunciaban un 11 de agosto del 2010 la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de culpar a la Procuradora de la Nación por abuso de autoridad. Ana Matilde Gómez fue condenada a 6 meses de prisión, los cuales fueron reemplazados por 40 días de multa, equivalentes a $4.000. Sin embargo, el semblante fuerte e intimidante de Ana Matilde nunca cambió. Este año, ¿cómo la cambió? Bueno, muy profundamente. Mire, cuando usted estudia Derecho, cuando usted ama la justicia, ser llevada a un tribunal con una gran farsa como la que se montó para mí y ser condenada injustamente y ver a 5 magistrados, nuestra máxima corporación de justicia, torcer la ley para imponerme una condena que no les permite nuestras normas escritas, eso es un golpe muy duro moralmente. Pero también es un golpe que me ayudó a madurar. La enseñanza más importante ha sido conocerme a mí misma, saber de mi templanza, de mi capacidad de enfrentar la adversidad. Yo no creo que todo el mundo esté preparado para enfrentar una condena injusta en la forma que yo lo hice. Y esto no lo digo para yo misma echarme flores. Lo que quiero hacer es un reconocimiento de un testimonio público del hogar y la formación que yo tuve y del nivel espiritual que me acompaña. Porque si eso no estuviera, si yo no tuviera convicciones firmes, una mente clara y un espíritu en calma, yo no hubiera resistido lo que yo viví. Quizás el panameño común no sabe bien qué fue lo que pasó con Ana Matilde Gómez. Se hablan de pinchazos, se hablan de que en popular te hicieron la Kenton. ¿Esa cuál es? La Kenton es una arte marcial donde queda en el piso regada. ¿Cómo le explicas al ciudadano común, a cualquiera, esto fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que le hicieron a Ana Matilde Gómez? Pues mira que yo creo que a diferencia de lo que tú puedes pensar, el ciudadano común ha entendido más que muchos otros más estudiados qué es lo que querían, porque ellos hablan en palabras sencillas. Me paran en el supermercado, en las lavanderías y me dicen, procuradora, lo que querían era su puesto. Y eso está más que claro. Yo nunca le he pinchado el teléfono a nadie. No tengo esos aparatos, nunca los tuve. Y yo no he escuchado la conversación de nadie, nunca. Si tuvieras la oportunidad de escuchar una conversación, ¿de quién sería? De nadie. De nadie. De nadie. Si yo tuviera esa oportunidad, saldría huyendo. Para que el ciudadano común sepa, yo lo único que hice fue firmar una autorización para que se investigara a un funcionario dentro del Ministerio Público que estaba pidiendo una coima. Yo creo que eso ha quedado más que claro. Yo no es que me sentaba antojadizamente, ¿a quién le vamos a pinchar el teléfono hoy? ¿A quién vamos a oír? No, eso no funciona de esa manera. Pero nunca se hizo entonces. Es que eso, ¿O sí se investigó alguna? Se investigó, pero solamente se escuchó en alta voz la conversación del propio denunciante. O sea, el ciudadano que tenía a su hija detenida. Nunca se escuchó el teléfono de ese señor que terminó querellándome y que fue lo que los magistrados agarraron para condenarme. Lo usaron de banderita entonces para hacer toda la trama. Algún día van a saber, porque por ahí hubo una juez suplente que dijo algunas cosas y ha dicho que va a hablar después de cómo se negoció mi salida, quién fue el ministro que contrató todo, que contactaron, etcétera. O sea, hay tanta historia. ¿Y hay historia guardada que pueda afectar Wikileaks, a personas? Eso es lo que iba a comparar. Eres la Wikileaks panameña, podemos decir. Bueno, tal vez no yo voy a ser la fuente, pero eso va a salir. Ya le dije, no hay nada que quede oculto bajo el sol, ¿sí? ¿Y quién queda más embarrado? Por supuesto, el ejercicio del poder. Es que todos los que detentaron poder en un momento y lo pudieron manipular. Le podemos decir que Ana Matilde Gómez fue la piedra en el zapato del presidente Martinelli. Bueno, yo creo que de alguna manera yo le estorbaba, sí. Ni siquiera un escándalo de supuesta corrupción ha podido manchar la imagen y los valores de Ana Matilde Gómez. ¿Pero es la misma Ana Matilde recta y firme que conocemos, aquella detrás de cámaras? ¿Qué hacía Ana Matilde normal?
Sí, O bueno, por lo menos muchas ayer, cosas. ¿qué hiciste? Bueno, ayer fui al supermercado, ayer fui a misa en la mañana temprano, trato siempre de tener la Eucaristía diaria, es algo que me ha ayudado a sostenerme en todo este tiempo y antes también. Muchas cosas, me ocupo de mi casa, de mi hogar, cosas que no había podido hacer antes. Aquí el problemita no es que como mujer, como ama de casa, como esposa, como madre, yo no tenga actividades cotidianas que desarrollar. Lo que es un completo injusto y un atentado contra el género es que yo tenga que volverme ama de casa por el capricho de un solo hombre y por la manipulación de la ley. Eso es lo que no es correcto, porque eso es violencia de género, porque yo escogí estudiar para superarme, porque yo me eduqué para salir de ese rol tradicional de la mujer. ¿Y por qué no decidiste seguir la profesión, seguir ejerciendo como abogada? Mira, porque hay un cerco de alguna manera, porque como esto se personalizó tanto, que definitivamente algunas personas me identifican como si apoyarme a mí Es ir en contra de lo de ellos. exactamente. Entonces yo creo que no es mi momento de ejercer y yo he tomado esa decisión. Siempre se habla de que Ana Matilde es una mujer muy recta. ¿Ana Matilde fuma? No, no fuma. ¿Bebe? Nunca he fumado. He tomado esporádicamente, sí. Social, porque- de fiestas. exacto, socialmente algunas cosas, ¿no? Porque evidentemente yo no sé de tragos fuertes, no lo sabría ni preparar ni pedir. ¿Y qué tal en la cocina? ¿Cómo será la cocina? Bueno, a mí me gusta cocinar, no es que yo lo hago todos los días, no es que lo tengo que hacer tampoco, pero así sea unos porotos, si fueran a ser unos porotos, por decir algo sencillo y algo que nos gusta a los panameños, tienen que llevar un condimento allí, hacer el refrito, o sea que lo que vaya a preparar tiene que ser especial, no es para simplemente un arroz ahí Claro. insípido. ¿Y tu comida favorita cuál sería? Tengo varias, pero me gusta mucho el arroz con guandú. Qué rico. Sí, me gusta mucho, por ejemplo, el puerquito asado, pero la parte no el chicharrón, que también me gusta, pero ese trato de no comerlo. O sea, hay algunas comidas, el plátano en tentación, las lentejas me gustan mucho. Y para esta época que es Navidad, Año Nuevo, mucha comida, ¿haces algún tipo de dieta o algo? ¿Tienes rutina de ejercicio? Lo que practicamos es la moderación y la abstinencia. Significa que como sabemos que vamos a tener cenas opulentas, lo que tratamos es, por ejemplo, de eliminar los postres todos estos días. Pero no me digas que tienes el don de que la genética te ayuda, que comes poquito y no te engordas nunca. No, yo sí ¿O creo si has que si tenido yo me lucha con descuido, engordarte? no, nunca he tenido lucha, pero evidentemente que si uno se descuida, te pasas de peso y tú te das cuenta porque la ropa te empieza a ajustar. Claro. Cuando eso pasa, es más barato dejar de comer que comprar ropa nueva. Oye, aquí me mandaron una pregunta que me llamó mucho la atención y ojalá que no te ofenda. Bueno, trate de no ofenderme. Exacto, trataré de no. Él Buscando dice, ¿fue verdad que fue novia en su juventud de Martín Torrijos? Absolutamente falso, absolutamente falso. Y además no creo siquiera que yo tenga la tipología que a él le gusta. Usted nota que su esposa es una mujer muy distinta a mí y tal vez las novias que tuvo en la infancia, que no se las conozco todas, o en la adolescencia, pero cuando yo estaba estudiando, sí conocí una novia que él tenía y también era de ojos claros y rubia. O sea que... Es el prototipo. exactamente, así que yo creo que queda totalmente descartado. afuera. Aún no sabemos qué tan grave pudo ser el efecto de una acusación sobre la carrera política de Ana Matilde Gómez. Sin embargo, tampoco nos imaginamos qué tan bueno pudo ser para la credibilidad y el cariño que el pueblo le ha tomado. ¿Se tirará Ana Matilde Gómez a la alcaldía, a ser diputada, a ser presidenta? ¿Está eso en tu mente? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo sí tengo, ¿cómo explicarle? Motivaciones en cuanto al quehacer público. A mí me interesa, yo sería una mentirosa si yo no le dijera que a mí me inquieta lo que pasa con el país. Entonces, definitivamente lo que yo todavía no he decidido es desde qué espacio es en el que yo siento que voy a poder seguir aportando. Pero recuerde también algo, que la condena mía quedó evidente lo que buscaban. Me pusieron 6 meses de prisión, pero me pusieron 4 años de inhabilitación para mis derechos civiles en cuanto a Contando elegir y hasta ser después de las elegida. elecciones. Entonces, evidentemente que yo puedo participar en el escenario político, pero no podría ocupar el cargo público hasta que no se cumplan los 4 años, que se cumplen 2 meses después de las elecciones. Qué coincidencia, ¿no? Increíble. Mirando el año que ya acaba, ¿cambiaría algo de lo que pasó y cómo pasó? ¿Haría algo distinto? De Bueno, la parte que te tocaba, sí, ¿no? claro, si hubiera estado en mis manos poder tener la suficiente capacidad
de transmitirle al señor presidente el grave daño que era para la democracia sacar un procurador, una procuradora en la forma que me sacaron. Si yo hubiera podido transmitirle que no es necesario ser amiguito de la procuradora, ni amigo de la procuradora, ni todas esas historias, solamente que es necesario saber que ahí hay una persona honesta y una persona que no va a usar la institución para perseguir a nadie políticamente, a lo mejor esas otras voces y esas manos que mecían las cunas, esos otros enemigos que duermen ahí hablándole al oído, todas esas personas no hubieran calado tal. ¿Cómo quieres que la gente recuerde este caso, lo que te pasó este año? Para mí como una gran injusticia, tal vez como la mayor injusticia cometida en el gobierno del señor Martinelli. La lucha de Ana Matilde Gómez definitivamente continuará, así como seguirán creciendo los creyentes en su palabra y su devoción a la patria. Solo nos queda esperar que termine el libro de cual empezó a escribir. Lleva 17 páginas, en donde contará toda la historia de lo que se vivió en este 2010. No se muevan, porque al regresar, Sara Gil nos contará la historia de su odisea con Hannah Ginette y Hannah Janet, las siamesas que enternecieron el corazón de todo Panamá. Yo le digo a mamá, yo no sé si fue que ella no quiso y ella quería que yo me dedicara a ella, a su hermana, que ella decidió como ya, pues yo voy a morir. Así que yo siento que como que ella tomó la decisión. Esto es Gente 2010, personalidades del año.